¡Bienvenidos soñadores! A un nuevo video de Soñando América. Hoy les queremos contar que Alaska cada vez más lejos. ¿Qué te pasó? A ver. Chao, no va más. Nada más. Qué poco duran. 2 años me acompañó. 2 años. El Fausto lleva el libro, los libros. Marian, ¿y qué vinimos a hacer al Llegamos Correo de al México? Al Correo de México de Laredo, de Nuevo Laredo, porque llegaron los libros. Llegaron los libros, así que vamos a ver si están acá. Vamos, a ver. Buenas. Venimos a retirar una encomienda. ¿Tienes un morrería? Sí. Marian, ¿y qué pasó? No era este. Bueno, este es una sucursal. Ahora tenemos que ir unas cuantas cuadras más para allá, después al norte, y ahí sí llegamos. Sí, bueno, ahí nos explicaron. Ahí vamos, a ver qué onda. Llegamos a otro correo. Este está en el Palacio de Tribunales. Acá llegamos. Vamos. Vamos a ver si está. Nos demos por vencido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Valentino? No era este correo, hay que ir a ver allá, a ver si también. Otro correo. Otra vueltita. A la vuelta, pero esta vez más vuelta. cerca. Sí. Vamos. Llegamos al último, creo. Ahora ¿No? sí. Creemos que ahora sí ya está. Se está fijando. ¿Me permite una identificación? Sí. Ahí van a hacer entrega del libro. Bueno, 10 poquitos libros hicimos porque no teníamos plata. Contentos con el libro. Mirá, ahora sí. Ahora Vamos a sí. ver. Después lo abrimos. Vamos. Ahora que tenemos que hacer más empanadas. Claro. Vamos a cocinar rápido que a las 2 tenemos entrega. Vamos a vender empanadas. Mucha gente, ¿no, Mariana? No sé qué será, pero este es otro. Capaz que la vacunación, ¿no? Puede ser. Alaska no será este año, será el año que viene. Y hemos decidido tomar otro rumbo, el rumbo hacia el sur, a conocer el Pacífico, a conocer mucho más México y por qué no Centroamérica, ¿no? Sí, la verdad que bueno, una sorpresa media. Nosotros vinimos al norte con la idea de cruzar Estados Unidos. La frontera para turistas están cerradas, se súper complicó. Pero bueno, acá están los sueños intactos. En septiembre recién abren la frontera Canadá, Estados Unidos. Entonces cruzar en septiembre es muy complicado porque se viene el invierno en esa zona y la verdad que es muy fría. Estamos hablando de una cuestión casi de vida o muerte. En invierno no se puede andar en motorhome porque no hay forma de sobrellevar ese frío extremo que hace. Entonces, así pudiéramos cruzar a Estados Unidos, no podemos cruzar antes de septiembre a Canadá y se nos complica un montón la llegada a Alaska. Pero bueno, como el camino, o sea, el viaje lo marca el camino, las aventuras, las anécdotas, todo lo vamos a vivir en este tiempo y nuevas historias para contar juntos a ustedes, obvio. Claro, y también otra cosa, que no queremos forzar nada, todo que se tenga que dar, porque el camino de la libertad, de la felicidad, de lo que es este viaje, nada tiene que ser forzado. Así que bienvenido todo lo que venga, súper felices con esta vida en libertad, vivir viajando, vivir conociendo gente, que es lo más lindo que existe. Sentimos esto y queremos transmitirlo a ustedes también para que sientan lo mismo que sentimos nosotros, que ese es el fin también del canal, ¿no? No, y que claro, y que todas las familias se atrevan a seguir soñando, a soñar que se puede. Y bueno, acá estamos. Yo siempre digo que no tienen que ser un viaje así tan grande como para ser felices, pero por lo menos busquen el camino de la libertad, de poder ser un poquito más independientes, de poder vivir con la familia, de tomarse su tiempo para estar con tus hijos, dedicarle un poquito más a tu vida. Pues yo digo que la vida es como un reloj que corre, tenés un préstamo y es como lo aprovechás, ¿no? Entonces, bueno, atrévense a soñar, a que la vida es hermosa, a vivir la familia de otra manera, a tomarse su tiempo y en los tiempos libres que se tengan, disfrutarlo al máximo. Otra de las cosas que por la cual podemos subsistir y seguir viajando es el libro. Miren,
Nos llegaron 10 libros que hicimos de impresión en la Ciudad de México y acá solo nos quedan 2. Ya hemos vendido 8, súper contentos. Realmente no tenemos dinero para hacer imprimir 1000, así que bueno, empezamos de a poquito ahora. Hicimos imprimir 20 más que nos tienen que llegar de México. Agradecido también a la editorial, a la imprenta que nos hace los libros en papel, porque también que te hagan de a poquito es muy difícil. Prácticamente no hay gente que te haga de a pocos ejemplares. Así que acá están nuestros sueños, nuestras aventuras, nuestras anécdotas. El que lo pueda adquirir, estamos súper agradecidos, nos va a ayudar un montón en nuestro viaje. En la descripción ahora le vamos a dejar dónde conseguirlo al correo de Mariana y nosotros lo podemos enviar en papel a todo México y virtual a todo lo que sea fuera de México. Sí, para toda la República de México, por correo de México, llega enseguida. O sea, ustedes nos piden y nosotros se los enviamos. En 4 días generalmente llega a todo el país, así que realmente es barato. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Cruzar por un puente que está como una montaña rusa. Es súper elevado, Mariana se ajusta los cinturones. ¡Vamos! Valentino con cara de miedo. ¡Y yo los libros! Y allá vamos para el puente terrorífico. Miren cómo los autos se le ve el techo. Estamos por subir. En 400 metros, gira a la izquierda con dirección a calle Maclovio Herrera. Subimos con el autito, vamos a sacar el aire. Toda Latinoamérica, el Fabi, Mariana y los chicos. Gira a la izquierda con dirección a calle Maclovio Herrera. ¿Cómo fue la experiencia? Gira a la derecha con dirección a carretera Monterrey, Nuevo Laredo, avenida César López de Lara. Sigue hablando la chica esta. Nos va a llevar a nuestro próximo destino. Dice que no tiene que girar Lara. Acá es Acá, para la derecha. López Lara. Mostrando un poco de lo que es México. Acá está un supermercado que se llama Smart. Y el Valencia sabe la propaganda. Que es donde compramos las frutas y verduras. Y Valentino sabe la publicidad de Exman. A ver, Valen, ¿cómo es? Una parte. Bueno, dale. Hola, Josefo, ¿por qué ya no traes carnita? ¿Cómo que no te alcanzó? Empezó la semana de la oferta. ¿Cómo que no te alcanzó, Josefo? Ven a Smart. Y súper contentos porque llegaron los libros. Así que bueno, 9 de la mañana y estamos haciendo empanadas. Plena producción porque como ustedes saben nosotros vivimos mucho de la gastronomía, haciendo empanadas, pastas, asados. Nos prestaron un lugar aquí para quedarnos con aire acondicionado porque hace mucho calor. Empezamos a vender a uno, le encantaron, nos pidieron más. Y hace un mes que estamos acá. Venimos por 2 días y ya hace más de un mes que estamos. Sí. Y hoy, ¿sabes lo que tenemos que hacer? 82 empanadas. 82 empanadas. Ayer hicimos 72. Y antes de Y ayer. antes de ayer también 70, 72. Así que bueno, una linda producción que estamos haciendo para juntar para el combustible y seguir nuestro viaje. Nosotros hacemos empanadas dulces y saladas, fritas y al horno. Generalmente en el viaje las hacemos fritas por una cuestión de que en horno demora muchísimo y por ahí se consume mucha energía. Entonces bueno, se hacen fritas en la hornalla. En este momento vamos a hacer también dulces saladas, fritas y las vamos a hacer al horno que nos trajeron, nos prestaron un hornito eléctrico acá que las vamos a hacer. Después de un mes y medio que estamos acá en Nuevo Laredo, partimos. Nosotros venimos a entregar un librito que vendimos para Michoacán. Controlamos el agua. Ok. Mariana levantando las cortinas. Mirá. Limpiamos todo. Marian, ¿contenta que nos vamos nuevamente de viaje? Claro, sí. Buenísimo. Muy contenta. Ahí vamos a ir mostrando en el camino cómo vamos en este viaje. Vamos, sí, a ver. Cinturón. Muy bien. Valentino. Bueno, acabamos de echar diésel, gasoil, como decimos en Argentina. Esta cubreboca me quita el aire. ¿Nos vamos?
Vamos por ¿Están listos? por la Libre de Laredo hacia Saltillo. Por la Libre para no pagarlos. Y son como 400 pesos mexicanos. Vamos hacia la ruta de Nuevo Laredo a Monterrey, pero vamos a Saltillo. Vamos a disfrutar de la ruta nuevamente. Miren ahí los carteles, Monterrey cuota, 7 kilómetros. Monterrey libre. Tenemos dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Siempre en México hay dos caminos, la libre o la compuesta, no, o la paga. Así que ahora vamos por la libre, porque en realidad las casetas, los peajes acá en México son bastante caros. Y más con duales. Claro, nosotros tenemos dual, o sea, 4 cubiertas atrás y sí es más caro. Bueno, y como decíamos, ahí están las casetas del otro lado, si lo pueden ver. Mostralo, Marian. ¡Chao! ¡Las pasamos! Y salen 148 pesos estas, que tienen en Argentina que multiplicarlo por 8 para que queden pesos argentinos. Es bastante dinero y creo que son 2 para llegar a Monterrey y después tenemos como 3 para Saltillo, así que vamos a tratar de evitar todas. Y la libre siempre va paralela a la libre ruta paga. generalmente va paralela. Por acá nos vamos a desviar un poco, vamos a hacer 12 kilómetros de más porque vamos a entrar en un pueblito que hace como una B corta y ingresa de vuelta en esta carretera que lleva derecho. Por ahí dicen que, bueno, las carreteras pagas son más seguras, ¿no? Obviamente. Y pasan por menos pueblitos. Pero bueno, no tenemos apuro, está bueno pasar por los pueblos y conocerlos. Y bueno, ahí vamos. Increíbles montañas, Marian. Son muy grandes las montañas, entramos a Nuevo León, se llaman Sabinas de Hidalgo, este lugar. Vamos pasando pueblitos, uno tras del otro, porque vamos por la carretera sin pago, la libre, digamos, para el camino a Monterrey, hasta llegar a Saltillo, donde vamos hoy. Recién agarramos unos pocitos medios regulares. Sí, pero bueno, la ruta está bastante bien, porque es la libre. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! Coco 4x4, esa. No, es un río. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Terrible, terrible, terrible tormenta. Se movía el coco para todos lados. No se puede mostrar a la cámara, pero increíble. La verdad que la lluvia, el coco parecíamos que íbamos en un lago por ahí. También queremos decir que se suscriban, nos ayudan muchísimo, que le den like, que le den a la campanita para que le avisen cuando llegan nuestros videos. Es gratis y nos ayudan un montón. ¿Qué más pueden hacer en el canal, Fausto? Suscribirse. Darle a la campanita y abajo dejarte
un comentario. Muy bien. Dejen los comentarios acá abajo, también nos ayuda un montón. Y bueno, el Hay que, otra cosa es mirar el video hasta el final. sí, el que quiera dejar mirando los videos y las publicidades, también súper agradecidos porque todo eso suma un granito de arena para el combustible de nuestro viaje. Así que bueno, agradecidos y a seguir soñando porque la vida es una sola.